informa y acompaña. Ya, seguimos en esta transmisión especial de Radio ADN. Hemos estado desde muy temprano, desde la constitución de las mesas, desde los primeros votos, el recuento, y a esta hora en un último cómputo que entrega el servicio electoral, con más del 77% de las mesas escrutadas, se confirman las tendencias. Janet Jara con un 26,69% y José Antonio Kast con un 24,15%. Ambos pasan a la segunda vuelta presidencial, que será el domingo 14 de diciembre. Más atrás, Franco Parisi con 19,32%, Johannes Kaiser 13,94%, Evelyn Matei, se alarga la distancia entre Kaiser y Matei, ella obtiene un 12,79%, y muy atrás Harold May Nichols un 1,27%, Marco Enrique Jominami un 1,18% y Eduardo Artés un 0,66% de los votos. José Antonio Kast, que ya decíamos antes, lo escuchábamos incluso, recibió el respaldo de Johannes Kaiser. Vuelven a hablar, están hablando de nuevo ahora en el exterior de esa oficina donde fue la primera puesta en escena. Valoró el apoyo de Johannes y todo su equipo, ha dicho el candidato del Partido Republicano, que más temprano recibió el apoyo y se sacó la foto más importante de la jornada, muy probablemente para las derechas, de Evelyn Matei y de los presidentes de Chile Vamos. El único que aún no habla, si uno saca la cuenta, es de los que están más arriba en el porcentaje de votación, Franco Parisi. Efectivamente, Franco Parisi, el candidato del Partido de la Gente, no ha hablado, y es un tema que vamos a seguir conversando a esta hora, en esta última parte del proceso, con Cristóbal Velolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se incorpora a esta transmisión de ADN y de ADN.cl. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, como siempre. Pues. ¿Qué te sorprendió esta noche? ¿Qué me sorprendió? ¿O que no te sorprendió a esta altura? A ver, que no me sorprendió que Kast y Jara sean los dos nombres que se disputen la segunda vuelta. Eso me parece que no estaba muy en duda, salvo por esta temperatura ambiente de los últimos días, de que era Kaiser el que le respiraba en la nuca a Kast, ¿cierto? Eso finalmente, como entiende que le iba a faltar tiempo, muy probablemente. Claro, eso no ocurrió. Habrá que preguntarse por qué se infló, quizá le compramos el bluff a Kast. Más esta mañana, cuando conocimos los votos de Australia, de Nueva Zelanda, en que aparecía segundo, digamos, detrás de Jara. Ahora, lo de Franco Parisi tercero, con casi un 20%. Eso sí me parece que es sorpresivo. Hubo una encuesta que salió anoche, de las que supuestamente no podemos hablar, pero igual conocemos. Ahora sí se puede. Claro, creo que es activa. No, pero ahora ya tenemos la madre de toda la pero hubo una que puso a Parisi efectivamente tercero, pero otros encuestólogos me habían dicho en los días previos de que, como todavía estaban tratando de sacar bien la foto al famoso votante obligado, al votante no habitual, que es un votante que no se comporta en el eje izquierda-derecha en forma tan disciplinada, sino que dice: ¿de qué se discute que yo me opongo? ¿Dónde está el voto anticasta? ¿Dónde está el voto anti-establishment? Bueno, qué mejor que Parisi para vehiculizar esa bronca. Con los ¿cierto? fachos y los comunachos. La bronca de la clase media contra, ¿cierto?, los pijes de arriba y los pijes que hablan por los de abajo, y la clase media queda como este jamón del sándwich. Me parece que Parisi fue exitoso en movilizar ese voto. ¿Y lo de Kaiser y Matei en quinto lugar? Bueno, lo de Matei en quinto lugar confirma que el problema no tiene que ver con quién era el candidato o la candidata, porque cuando Sichel, ¿cierto?, como candidato de Chile Vamos, llegó cuarto, si no me equivoco, detrás de Parisi en la elección pasada, se dijo: no, bueno, es que era porque el candidato no venía del riñón de la derecha y por lo tanto le fue poco costoso abandonarlo a la gente de la UDI, de RN, de Evópolis. Bueno, ahora no podemos decir que Matei no pertenece al riñón de ese mundo y salió quinta. O sea, en todo caso confirma una cuestión bastante global. Los centros de derecha en el mundo están perdiendo fuerza a manos de alternativas más radicales, ¿cierto? La moderación, la seriedad, la apelación a los equipos y a la gobernabilidad es menos sexy que la energía del que ya sabe la respuesta. Claro, y lo comentábamos un ratito antes, Cristóbal, tal vez Matei terminó apostando mucho a la política, precisamente a eso, que es lo mismo que apostó en otro escenario, por supuesto, Carolina Toa antes, a la experiencia, a los cargos en el Estado, y evidentemente no suficiente, y ni siquiera alcanzó para empinarla al tercer lugar detrás de José Antonio Kast. Podríamos decir que se estaban elaborando respuestas correctas, pero para la pregunta incorrecta. La pregunta era otra. Yo siempre me imagino, a los que les gusta el fútbol aquí, sobre todo en ADN, me imaginaba a Matei como jugando de 10 clásico en un fútbol que se juega
con pelotazos de la de defensa. arco a arco. De arco a arco, Claro. entonces que hay como en el medio. Y Matei de Mago Valdivia. Siendo irrelevante. Claro. Y cuando eres irrelevante es lo peor que te puede pasar en la elección. No eres el que está contestando la pregunta del momento. Ahora, lo que viene para la segunda vuelta, ya están claros los respaldos en las derechas. O sea, se hicieron explícitos con Matei en el comando, con Kaiser en el comando. Hemos hablado también de cómo se va a disputar el voto de Parisi. ¿Cómo influye en esto la poca cantidad de nulos y blancos? Porque ahí había también un espacio para crecer en este escenario de 5 millones de electores que votan obligados y se incorporan obligados a este proceso de participación electoral. No, yo diría que la primera noticia de hoy, a pesar de que es cierto que la de París es la que más nos llama la atención, la primera noticia, no nos olvidemos, es que José Antonio Caz obtuvo una tremenda noche. O sea, José Antonio Caz estaba en los últimos pronósticos, según algunos, en algo así como un empate técnico entre tres derechas, y esto está muy lejos de ser un empate técnico. Es el escenario que intentó instalar Matei en el último debate, el triple empate. Correcto, Caz le está sacando 10 puntos de ventaja, si no me equivoco, un poquito más a su más cercano perseguidor en la derecha. O sea, de empate técnico, aquí ni de cerca. 24-15 Cast, 13,9 Kaiser, 12,7 Matei. Se consolida como, de hecho, curioso, se consolida como la derecha tradicional de alguna manera. Deja a Matei como una especie de derecha liberal. Claro, o sea, es que si Kaiser no estuviera a la derecha de Cast. Kaiser finalmente normaliza a Cast, ¿cierto? Kaiser 2025 fue Cast 2021. El Cast 2025 que habla del gobierno de emergencia focalizado en seguridad y orden público y abandona la batalla cultural, finalmente parece que esa estrategia fue la correcta. El haberse incluso piñerizado a través de puros eslóganes rápidos y fáciles de entender, concentrado en seguridad y economía. Yo creo que esa finalmente fue una estrategia correcta. Ese es el titular. Esta es una estupenda noche de José Antonio Caz, que además, con lo que ustedes cuentan respecto de los apoyos que se generan rápidamente, restañan las heridas de una campaña que tuvo momentos difíciles, ¿cierto? Acusaciones de Alzheimer mediante. Yo creo que se le hace la pista muy, muy sencilla a un José Antonio Caz que ya ordenó la casa en horas después de haberse cerrado Mucho más rápido de lo que ¿Cuánto de la derrota de Matei contagia también al Parlamento? Estamos recién conociendo los resultados, pero preliminarmente se estaría perdiendo el senador José Durana de la UDI en el norte, también Luce Bensperger, también de la UDI en la región de Tarapacá, el senador Rafael Proens eventualmente en la región de Atacama, y María José Hoffman en la región de Valparaíso. Son candidatos importantes para la derecha tradicional que no estarían venciendo en la parlamentaria. Y lo que significa que José Antonio Caz, que a todo esto no tiene un pelo tonto, él siempre pensó en invitar institucionalmente a Chile Vamos a participar de su gobierno, a diferencia de Milei, que compró las piezas por separado. Fue como del macrismo y dijo, quiero a Bullrich, pero no al resto. Caz, yo creo que siempre en su cabeza tiene esta idea de que él es el verdadero intérprete del proyecto de Guzmán, por lo tanto, en el fondo siempre, él es la UDI de verdad, digamos. Los otros fueron los que se pusieron piñeristas. Lo dijo en enero en esa misma ¿Sí? silla. Yo creo que es porque claro, muchos de nosotros decíamos, no, que está la derecha populista radical, y en su cabeza él decía, no, yo soy Guzmán, yo no me he movido en mi escritorio, lo que hace es que en un minuto adopté una retórica contra la corrección política y los progres como otras derechas en el mundo, pero en el fondo yo siempre he sido lo mismo. Yo creo que la derrota de la UDI o de RN también en este sentido, quizás es una señal para ver cómo va a conformar su gabinete, porque si no es tan poderoso en el Parlamento, si es más poderoso su propio lote, digamos, republicanos, libertarios, social cristianos, entonces los otros son más bien comparsas, no son los protagonistas. Ahora ya, vamos a ir al comando de Franco Parisi. Decíamos que es el único de los candidatos que está en la pole position de esta elección de este domingo que no ha hablado. Lo escuchamos, Matías Castillo. ¿Perdón? Sí, ahí está hablando Franco Parisi, pero están pidiendo orden porque habían dicho que él iba a hablar, pero ahora está hablando. Ustedes conocen su negocio mejor que nosotros. Con los camarógrafos, ahí, con algunos camarógrafos. Claro, Ya, no, ahí nos están pidiendo que los periodistas nos corramos porque habían acusado un acuerdo previo de que supuestamente nos iban a tener con un parlante, entonces se ha generado una discusión interna, Cami. Claro, hay un podio, los periodistas se acercaron con el micrófono lo más cerca que podían, valga la redundancia, de Franco Parisi. Están pidiendo que se respete efectivamente que él hable el micrófono y se escuche por parlante. Ya, muchachos, aquí hay un poco de desorden porque el candidato Franco Parisi se puso a pelear con su propio equipo porque ellos habían dicho que nos teníamos que instalar atrás y Franco Parisi contradijo esa versión y finalmente va a hablar entonces con todos los medios de comunicación aquí a micrófono tendido, por decirlo de alguna manera. Darle las gracias a Dios, darle gracias a Dios, darle gracias a Dios. Adiós.
Segundo, a mi familia, a Maru y a Nino, que dijeron que no iba a ver la votación y la dieron todo el día, están obviamente tristes, dolidos. Que si bien fue una campaña muy linda, fue una campaña muy injusta. Decirle fuertemente a los terroristas de las encuestas, como Alfredo Mayol, qué vergüenza, Mayol, qué vergüenza la CADEM, qué vergüenza a Valdivieso. Nos manipularon las encuestas. De hecho, yo creo que perdimos bastante con esto que decían que era voto perdido. Y lo lamento por Chile. Lo hemos dicho fuerte y claro nosotros, que no es bueno la situación en esquina. Nosotros esperamos, de verdad, que los dos candidatos que pasaron, que nos ganaron, cambien un poquito el estilo. Nosotros no creemos que es bueno que se siga repitiendo en sus eventos el que nos salta es Paco, o bien que se cante la tercera estrofa, o bien que se haga una apología tanto a Allende como a Pinochet. Eso no representa a Chile, eso no es ser bueno, eso no es ser político, eso no es ser dirigente. Nosotros tenemos claro la responsabilidad que tenemos, porque ahora, cabros, me dicen que tenemos a lo menos 10 y a lo menos 15 nuevos diputados del PDG. Ya aprendimos de nuestros errores y claramente vamos a estar trabajando mucho más en conciencia, mucho más juntos para estar unidos en pro de Chile. Chile necesita entender que de una vez por todas... mira, el Nino me estaba llamando. Hey, Nino. Hey, can I call you? I'm in a little busy now. Okay? I know that we have to study, okay, man? Give me 30 minutes. I love you. Hay una intervención un poco salida del libreto por parte del Lo llaman por candidato. teléfono, justo. Decía, el PDG, nosotros somos un partido que queremos aportar. Creemos en la clase media, creemos en la meritocracia, queremos volver a los hitos de la República de Chile. No nos gustan las ideologías, nos incomodan, no nos gusta la discriminación, no nos gustan que nos miren en menos a los gendarmes, a los tuning, a los mineros, a los profesores, a las TENS, a los ancianos. Nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, de verdad, a quien sea el próximo presidente o presidenta. Por supuesto que vamos a querer conversar con ellos en el momento adecuado y en los términos abiertos que nosotros estamos buscando. Pero, señores, estuvimos a nada de pasar a segunda vuelta. A nada, a nada, a nada, a nada, a nada, a nada. También decirle al delegado presidencial de la región metropolitana que no nos autorizó el evento en Puente Alto, fue un canalla. Fue un canalla porque no habríamos logrado una gran cantidad de votos porque la gente nos estaba esperando. Y decirle finalmente, antes que corramos con las preguntas, que el PDG es de la gente, no es de las ideologías políticas. Nosotros queremos una política pragmática, queremos tener a la policía marítima en la calle, queremos cuidar a los buenos. Y me gustaría que ambos candidatos, de extrema izquierda y de extrema derecha, no les voy a decir facho como Nacho para no echar a perder la noche, que se bajen los sueldos. No, de verdad. Y también a todos los alcaldes, porque eso es un abuso. Eso es un abuso. El PDG es símbolo de austeridad. Yo creo que mi campaña de nuevo va a ser la más rentable en términos de votos. Pero quiero decirle lo último, que Chile tiene un potencial único. Chile no nos quiso dar la oportunidad por estos 4 años. Ojalá que algún día alguien del PDG sea presidente, porque le vamos a mostrar que sí o sí se puede gobernar con generosidad, con poner primero a la gente y no a la ideología, a los amiguismos, a los apitutamientos. Hay un largo camino. El PDG en el Parlamento va a ser un fiero carcelero de los recursos, de la probidad y de entender que primero está la gente. Franco Parisi, estamos en vivo. Y ahí está Franco Parisi, el candidato del Partido de la Gente, que obtiene, según los resultados del CERVEL, el tercer lugar hasta esta hora, Cristóbal Belolio, con un 19,32%. En su alocución, Janet Jara lo primero que hace es empezar a decir
que ella celebra la propuesta de Franco Parisi de rebajar el IVA a los medicamentos, de Harold May Nichols. ¿Cómo puede penetrar Janet Jara en este 20% de Franco Parisi con todo lo que representa, que aparece como el bolsón de votos al que puede... Claro, porque, echar mano, porque los otros ya están bastante alineados. Sí, ¿cierto? claro. Sí, bueno, yo decía que la primera noticia es Kast. A pesar de que no parece tan dramático que haya llegado a segunda vuelta, porque lo anticipábamos, pero la forma como llega creo que es importante, valida su estrategia. Creo que la segunda noticia es la mala performance de Jara. Jara llega a segunda vuelta, que a todo esto en febrero, si nos ponemos, ¿cómo se llama?, a pensar, acuérdate que el oficialismo decía que sin Bachelet iba a haber una segunda vuelta con dos derechas. Claro. O sea, digamos que la primera parte de la pega, Janet Jara la hizo, ¿ah? O sea, hay una canción, no me acuerdo de quién es, que dice no me pidas más de lo que puedo dar. Seguramente aquí deben saber de que es un tema romántico. Pero bueno. De Alberto Plaza, te digo al tiro. De Alberto Plaza. No sé si estás tan convencido de la cita ahora, porque es de Alberto Plaza. Yo, con mayor razón, puede ser más irónico todavía. Pero yo creo que a Jara, claro, esta exigencia de pedirle que, viniendo además del Partido Comunista, de un gobierno relativamente impopular, ¿cierto?, cuyo porcentaje de adhesión ha oscilado entre el 25, el 30 y un poquito más en un buen día, pedirle mucho más que eso, yo decía que era... Ahora, el problema es que, como bien dices tú, no es que como en las otras elecciones haya habido otro que tenía 14, 13, no, claro, 12, que te pudiera sumar. Esta es probablemente la peor performance electoral de la izquierda en, no sé, si miro para atrás, Allende sacó 36, debería ir para atrás a ver cuándo a la izquierda le fue tan mal. Claro. ¿Para qué hablar del 38% del apruebo? Está muy lejos del 38% del apruebo, que ya fue un terremoto para la izquierda. Y bien, como dices tú, es raro pensar que Parisi sea, por el perfil de su votante, que no es que quiera derrumbar el modelo, sino más bien hackear el modelo para que las lucas caigan en tu bolsillo, digamos. Interesante que Parisi es el verdadero, ¿cómo se llama?, populista de esta campaña. Populista en el sentido no de... Pero además el botín a disputar. Por supuesto, digo que va a ser muy difícil para Jara porque culturalmente no es alguien que esté contra el modelo. ¿Para qué hablar de pluri, ocupar pañuelo verde? O sea, eso, que tampoco Jara lo ha usado en esta campaña. Así que no. Pero los votos de Parisi, a ver, aun cuando el candidato no diga, digamos, voten por tal o voten por cual, el millón y tanto, millones casi. 2 millones de votos, digamos, que obtiene 2.080.000 a esta altura, que obtiene Franco Parisi, ¿para dónde se van? ¿Mitad? Que no son ni fachos ni comunachos, ¿cierto? En teoría. Según él, bueno, claro. Por eso digo que es interesante ver el perfil del discurso de Parisi primero, que es un discurso populista, y lo digo no en un sentido peyorativo, lo digo populista en el sentido de que considera de que el problema aquí es la élite política y económica. ¿Dónde está la élite política? Hoy día en el gobierno. ¿Dónde está la élite económica? En la derecha. Entonces lo que dice Parisi es, yo no soy ni la élite política de izquierda, ni la élite económica, ¿cierto?, representada por la derecha. Un poco pareció lo que decía... Exacto, un poco pareció lo que decía Milei. Milei decía, la derecha, la casta política está en el peronismo, la casta empresarial está con Macri. Nosotros no somos ninguna de esas dos cosas. Ya, pero entonces Parisi logró captar mejor el voto, o sea... El voto anti-establishment, sí. El discurso de la casta que es libertario en Argentina, que es Milei... Es populista y libertario. Yo diría que es más populista en el sentido de que hay un pueblo bueno que ha sido perjudicado sistemáticamente por una élite que se ha llevado la pelota para la casa y ha secuestrado los beneficios del progreso. Yo creo que esa es la narrativa, digamos. Y Parisi de alguna manera lo recalca todo el día. Él dice, somos la clase media con bronca, Parisi. No nos gustan los pijes. Ojo, el voto anticuico de Parisi yo creo que es, yo sé que el concepto puede no sonar muy académico, pero él lo ha deslizado en algunas ocasiones, como diciendo, aquí hay gente que nos mira menos, nos mira para abajo, y ellos se sienten mirados para abajo, no solo por el frente amplismo más hipster, sino también por Sanhattan. O sea, esta cuestión que ha deslizado Parisi de que si a él lo ponen contra la pared, él optaría por Jara. No sé si ustedes lo vieron, lo dijo en un matinal, creo. Sí. Por ahí yo veo la única opción. Y esta idea del costo de la vida. O sea, no me llamaría la atención de que mañana Jara dijera, bueno... ¿cómo era lo del retiro no inflacionario? Como que buscándole una vuelta que tenga que ver con tu bolsillo, porque las cuestiones postmateriales, volver a hablar de lenguaje inclusivo y derechos sociales, no creo que sea por ahí donde le entrae el votante de París. Cristóbal Velorio, hacíamos un repaso de la elección senatorial de norte a sur, quienes estarían presumiblemente electos a nivel de diputados, ya que escuchábamos a Parisi hablar de los 10 o 15 parlamentarios que habría obtenido el Partido de la Gente. Hago un zoom en el distrito 12, aquí en la región metropolitana, donde Pamela Giles vuelve a ser primera mayoría, no con tanta ventaja como hace 4 años, ahora con un 14% de los votos, y ojo que ella estaría arrastrando
no a su pareja, no a Maltés, sino que a la hermana de Franco Parisi, a Sandra Parisi, siempre fue la apuesta, que que era tercera, digamos, en la lista, pero obtiene el segundo lugar con el 2,3% de los votos, pero probablemente con este 14% de los votos de Pamela Giles obtiene un escaño también en la Cámara. No sé si le alcanza a Maltés, que obtiene un 0,7% de los votos, así es que vamos a estar atentos a ello también. Ya, pero me quiero quedar ahí, porque Parisi decía, con el tono tan Parisi, ¿no?, tan característico del candidato del Partido de la Gente, que tienen ellos la información que en el Parlamento, en la Cámara, van a tener entre 10 a 15 diputados. Por lo tanto, de ahora en más, Parisi recupera ese lugar que tuvieron con la bancada del Partido de la Gente, que se fue diluyendo con las renuncias, etcétera. O sea, adquiere ahí un rol más allá de la negociación de sus votos para la presidencial. Por supuesto, o sea, Parisi ahora no se debe ir para la casa, con 15 diputados, y él, fíjense, algo que hizo bien interesante. Él habla entre 10 y 15, tendremos que ver al final del sí, día. Claro. Pero Ahora, él hizo algo bien interesante en la campaña, no sé si se fijaron de que cada vez que hablaba Parisi, incluso en los debates, él decía, con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento. Como republicano. Pero incluso más, el primer día de la franja, que no era la parlamentaria, el primer día de la franja era la presidencial, cada uno lo ocupó para decir, esto soy yo, Johannes Kaiser repetía hasta el cansancio, yo soy Johannes Kaiser, y Parisi la ocupó para mostrar a su contingente parlamentario, y todo el rato repitiendo, con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento, como diciendo, aprendí la lección de no haber sabido administrar. Lo dijo textual recién. Lo que tuve la vez pasada, claro, y ahora sí, en cambio, llegué para quedarme. No es solamente Boric y Bodanovich y Ripamonti o Vallejo los que van a hacerle la oposición al eventual presidente Kast, sino que él también diciendo, anótenme a mí. Según una proyección del Servicio Electoral, estaría obteniendo 12 parlamentarios, 12 diputados y diputadas el Partido de la Gente. Su actual bancada, o la Tal que cual. estuvo en su momento. Oye, respecto de la participación, supera los 13 millones de electores dentro de lo previsto, en torno al 18% aparentemente las personas que no llegaron a votar de los 15.800.000 inscritos que había a nivel nacional, y también con este voto en el extranjero que sumó más de 160.000 personas. Están todavía no, o sea, es un cálculo aritmético, digamos, al que uno puede sacar, pero poquito más de 13.300.000 habría sido. ¿Sería eso más o menos como un 82-83%? No, o sea, el voto obligatorio, aunque finalmente a nadie se lo cobre, siguen metiendo cuco. Ah, claro. O sea, se asentó, digamos, en el sentido común de la población. No, porque uno pensaría que después de varios ejercicios electorales con voto obligatorio y que después la multa no llega, digamos, uno pensaría que echa la ley, echa la trampa, y la gente empieza a hacerse la idea de que en la práctica es voluntario. Por lo visto sigue pegando esta idea de que es obligatorio y la gente va a votar. Pero por eso yo te mencionaba también, más allá del bolsón que se puede obtener de ahí, lo de los votos blancos y los votos nulos, porque parece que da la sensación de que la gente en esta primera vuelta sí tomó definiciones, más allá de que entró 5 millones al padrón que votaba obligado, pero que no votó por cualquiera, digamos, o sea, que no votó por ir a votar. Exactamente, eso es lo que te planteaba adelante. Creo que se lo escuché a un analista diciendo que muchos de los votos nulos y blancos, que por la pereza de elegir en una sábana entre tantas opciones... Tengo que ir obligado a votar, bueno, claro, voto nulo y blanco. Claro. En la segunda, cuando ya solamente son 2 opciones, uno tiende a manifestarse y ahí... Claro. Ahora, las encuestas también en esto, desde hace harto tiempo atrás, vienen diciendo que el porcentaje de indecisos era bajo. O sea, la gente se armó más o menos su idea, incluso aquellos no socializados en política, respecto a qué pingo iban a, ¿cierto?, apoyar en esta carrera. Así que no me llama mucho la atención que tengamos pocos nulos y blancos en este escenario. Ya, son las 9:31 p.m, seguimos en esta transmisión especial de ADN, ya con los candidatos instalados en la segunda vuelta, Janet Jara y José Antonio Kast. Nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos comentándolo con Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.